Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con una pregunta que parece simple, pero que lo define todo. ¿Qué somos primero? ¿Individuos o miembros de una comunidad? Es la gran pregunta. Totalmente. Porque en una época que celebra tanto al individuo autosuficiente, las fuentes que vamos a analizar hoy nos lanzan un desafío. Y uno grande. Proponen que vivir en sociedad no es un contrato que firmamos por conveniencia, sino algo tan esencial a nuestra naturaleza como respirar. Exactamente. Y nuestro objetivo es, desempacar esa idea. No se trata del siempre juntos somos más fuertes. ¿No? ¿Va más allá? Vamos a explorar una visión donde la comunidad es el único lugar donde una persona puede llegar a ser plenamente ella misma. Y si eso es así, claro, surgen preguntas clave. Por supuesto. ¿Cómo se organiza esa sociedad para que no aplaste al individuo? ¿Qué principios la guían? Hoy hablaremos de conceptos como subsidiariedad y de una idea que a mí me parece muy provocadora. ¿Cuál? Que no hay cambio social real sin una transformación personal. Bueno, arranquemos por el principio, que es potente. Las fuentes afirman que la vida en comunidad es una vocación, un llamado. No es algo opcional. Para nada. No es algo que elegimos para ser más eficientes o para sentirnos más seguros. La idea de fondo es que tenemos capacidades que solo pueden florecer en contacto con los demás. Claro. Me imagino que es como un músico genial. Puede tener todo el talento del mundo, pero si no tiene una orquesta con quien tocar o un público para quien hacerlo, ¿realmente se desarrolla por completo? Es una excelente analogía. La sociedad sería esa orquesta. Los textos dicen que es mediante el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo que cumplimos nuestro potencial. O sea que no es una estructura externa a la que nos unimos. No, para nada. Es el ecosistema necesario para nuestro propio crecimiento. El yo no se forja en una cueva, aislado, sino que se descubre y se pule en la fricción y el encuentro con el nosotros. Nuestra identidad se construye en la relación. Hay una imagen en las fuentes que me pareció potentísima. A ver. La idea de que somos herederos de la sociedad. Porque no es solo recibir, ¿verdad? Una herencia implica también la responsabilidad de hacer algo con ella. Por supuesto. Hasta sus problemas. Y nos toca ver qué hacemos con esos talentos. Y justo ahí, en esa idea de herencia y deber, las fuentes ponen un freno de mano. Una regla de oro que lo condiciona todo. A ver, Afirman, y esto es clave, que el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. esa es la salvaguarda. Esa es la salvaguarda fundamental. Todo, el Estado, las leyes, la economía, todo está al servicio de la persona y nunca al revés. Pero a ver, aquí me surge una duda. Siempre oímos hablar del bien común. ¿Cómo se equilibra eso? Es una pregunta clave, sí. Porque a veces parece que para lograr un bien para la mayoría, se tienen que sacrificar los intereses de algunos individuos. ¿No hay una tensión ahí con la idea de que la persona es el fin último? Es la tensión central de toda la filosofía política, ¿no? Y la perspectiva de estas fuentes es que un auténtico bien común no puede existir si se construye sobre el sacrificio de la dignidad de una sola persona. O sea, no es el bien de la mayoría a costa de la minoría. Exactamente. Es el conjunto de condiciones sociales que permiten a cada persona y a cada grupo alcanzar su plenitud. Si un sistema, en nombre de un supuesto bien colectivo, trata a las personas como piezas de un engranaje, ¿Como algo reemplazable? justo. Si hace eso, ya ha traicionado su propósito fundamental. La persona no es una parte del todo, es el todo en sí misma. Entendido. La persona es el centro. Entonces, si partimos de esa base, ¿cómo organizamos la vida juntos? Las fuentes hablan mucho de la socialización. Que no es lo que pensamos de ir a fiestas, claro. No. Es la tendencia natural a crear asociaciones. Clubes deportivos, grupos culturales, cooperativas, sindicatos. Todo ese tejido social. Exacto. Dicen que esto es vital porque nos permite alcanzar metas que solos no podríamos, y sobre todo porque fomenta la iniciativa y la responsabilidad. Y aquí es donde el modelo se pone realmente interesante, porque esta tendencia a asociarnos, que es tan positiva, también tiene un riesgo latente. ¿Cuál? Las fuentes advierten sobre el peligro de una intervención demasiado fuerte del Estado. Un Estado que, con la buena intención de ayudar, termine por absorberlo todo.
que quite oxígeno a esas iniciativas. Suena un poco a trabalenguas. El principio de subsidiariedad. Suena técnico, sí, pero la idea en el fondo es muy intuitiva. Piénsalo como la jardinería. La jardinería. A ver, me gusta. Claro, el jardinero, que en este caso sería el Estado o una estructura social grande, él no hace que a la planta le crezcan las hojas. La planta lo hace sola. Exacto. El trabajo del jardinero es regarla, asegurarse de que tenga sol, protegerla de las plagas. O sea, es ayudarla a que haga lo que solo ella puede hacer. Apoyar, no suplantar. Esa es la palabra. Subsidiariedad es eso, que el gobierno central no intente ser la planta, sino el mejor jardinero posible para las comunidades locales, las familias, las cooperativas. Me gusta la analogía. Pero llevándolo a la práctica, ¿no podría ser una excusa para que el Estado se desentienda de sus responsabilidades? Es una objeción fundamental. Claro, decir que lo haga la comunidad local suena bien. Pero, ¿qué pasa si esa comunidad no tiene los recursos? ¿No se estaría abandonando a los más vulnerables? Entiendo perfecto la objeción, y las fuentes la tienen muy en cuenta. El principio de subsidiariedad es de doble vía. Ujú. Por un lado, exige que la autoridad superior no interfiera, Ajá. pero por el otro, le exige que ayude a los cuerpos inferiores a desarrollarse, que les dé los recursos, la formación, el marco legal. La palabra subsidium en latín significa ayuda, apoyo. No es lávense las manos. Para nada. Les doy las herramientas para que lo hagan ustedes y estoy aquí si me necesitan. Es lo opuesto al abandono y también lo opuesto al control totalitario. Y aquí las fuentes le dan un giro que me parece fascinante. Casi de otra época. No lo ven solo como un principio de buena administración. No, le dan un fundamento teológico. Exacto. Sí, y es una idea muy profunda. Proponen que un buen gobernante imita a Dios, que en su forma de gobernar el universo no lo controla todo de forma directa, Claro. sino que permite que sus criaturas, en este caso los ciudadanos y sus comunidades, actúen con libertad y desarrollen sus propias capacidades. La idea de un político como ministro de la providencia divina es potentísima. Lo es, porque lo saca de la lógica del poder absoluto. Lo presenta como un servidor que debe respetar y potenciar la libertad de aquellos a quienes gobierna, no como su dueño. Es un antídoto contra toda forma de colectivismo. Ok. Entiendo el organigrama, por así decirlo. Persona en el centro, comunidades locales vibrantes y un Estado que ayuda sin asfixiar. Pero una sociedad no es solo un conjunto de reglas, ¿no? Para nada. ¿Qué pasa con los valores? Con el propósito de todo esto. Porque puedes tener la estructura perfecta y que aún así todo se sienta vacío o injusto. Las fuentes se meten en ese terreno, ¿verdad? De lleno. Y aquí es donde el análisis da un giro hacia adentro. Se afirma que una sociedad es, ante todo, una realidad de orden principalmente espiritual. ¿Qué significa eso en la práctica? No significa que todos tengan que tener la misma religión. Significa que una sociedad se define por lo que valora. Debe existir lo que llaman una justa jerarquía de los valores. Ok, ¿y cómo sería esa jerarquía? Pues que las dimensiones interiores y espirituales, la verdad, la belleza, la justicia, la solidaridad, deben estar por encima de las dimensiones puramente materiales e instintivas, como la riqueza o el poder. ¿Y qué pasa cuando esa jerarquía se pone de cabeza? Las fuentes hablan de la inversión de los medios y de los fines, y creo que esto es algo que vemos todos los días. Totalmente. Suena filosófico, pero pensemos en la cultura laboral de hoy. Si el único objetivo de una empresa es el lucro, que es un medio, por encima del bienestar de sus empleados, que es un fin en sí mismo. Terminas con gente sufriendo burnout. Exacto. Con estructuras injustas, como jornadas interminables o salarios que no alcanzan. Las fuentes dicen que ese es el resultado visible de una jerarquía de valores que está invertida. Se empieza a tratar a las personas como un medio para conseguir un fin material. Y ahí es donde el sistema se vuelve inherentemente injusto. Justo ahí. Y se crean esas estructuras injustas que mencionas, que hacen que sea casi imposible para una persona actuar correctamente. Es como nadar contra la corriente. Precisamente. Si todo el sistema económico te empuja a competir de forma desleal para sobrevivir, la virtud individual se vuelve heroica, en lugar de ser la norma. Y las estructuras injustas no son un accidente, entonces. No, para nada. No surgen de la nada.
Son la materialización de un desorden espiritual, de una escala de valores equivocada. Y por eso, la solución que proponen estas fuentes no es superficial, no basta con cambiar un par de leyes. Aquí es donde hablan de la conversión del corazón. Y sinceramente, esta parte puede generar escepticismo. Entiendo por qué. Suena a que la solución a los problemas sociales es simplemente que la gente sea mejor persona, lo cual puede parecer una forma de evadir la responsabilidad de cambiar los sistemas. No es como culpar a la víctima. Entiendo perfectamente el escepticismo, y sería una crítica válida si la propuesta fuera o lo uno o lo otro. Pero el punto de las fuentes es mucho más sofisticado. ¿Cómo? Es una dinámica de doble vía. No dicen, olvídense de las estructuras, solo recen. Lo que dicen es que una auténtica conversión interior no te aísla del mundo, sino que te lanza a cambiarlo. Ah, ok. Un corazón convertido no puede ser indiferente ante la injusticia. Por lo tanto, esa conversión no elimina la obligación de luchar por mejorar las instituciones. Al contrario, la impone como una exigencia moral. O sea que es un círculo virtuoso. Mi cambio personal me impulsa a buscar el cambio social. Y un entorno social más justo. Facilita que más personas puedan vivir una vida buena. Se retroalimentan. Exactamente. Y el motor, el combustible que hace girar esa rueda, según estas fuentes, es la caridad. Y no entendida como simple filantropía, ¿eh? No como dar una limosna. No, sino como el amor a Dios y al prójimo. La llaman el mayor mandamiento social, una frase muy potente. Porque la caridad en este sentido exige la justicia. Claro, si de verdad amas a alguien, no puedes soportar que viva en condiciones injustas. Justo, la justicia sin amor puede ser fría, burocrática, incluso cruel. Pero el amor siempre, siempre busca la justicia para la persona amada. La caridad es lo que nos hace capaces de practicar la justicia y de quererla de verdad. Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho, empezamos con una idea que choca con nuestra cultura. No somos islas. Necesitamos a la comunidad para ser nosotros mismos. Un punto de partida radical, sí. Luego, vimos un principio para organizar esa comunidad, la subsidiariedad, que busca el equilibrio entre la libertad local y el apoyo del Estado, como un buen jardinero. Ayudar sin asfixiar. Y finalmente, llegamos al alma de todo, a la idea de que sin una correcta jerarquía de valores y una conversión personal, las mejores estructuras terminan por corromperse. El mensaje central es ese vínculo inseparable entre la persona y la comunidad, y entre el cambio interior y el cambio exterior. No se puede entender a uno sin el otro. El desafío es enorme. Enorme. Construir sociedades que no solo sean eficientes o prósperas en lo material, sino que estén verdaderamente al servicio de la persona, que potencien la vida de los grupos más pequeños y que se guíen por valores que pongan lo humano, lo trascendente, por encima de todo lo demás. Para cerrar, una de las afirmaciones finales de las fuentes es contundente, casi un ultimátum. Sí, es muy directa. Dice, no hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Independientemente de las creencias personales de quien nos escucha, esta frase deja en el aire una pregunta provocadora. Una para seguir pensando. ¿Es posible construir una sociedad verdaderamente justa y humana, que ponga a la persona en el centro como hemos discutido, sin un fundamento moral o espiritual compartido que vaya más allá de los intereses puramente materiales y de los acuerdos pragmáticos? Un punto para seguir pensando.